Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Cejas, soy adjunta de la Cátedra 3. Colaboro hace años con la doctora Elvira Aranda en la Comisión 13. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar del tema albaceas, que puse última clase, pero es la última unidad temática del tema sucesorio, digamos, del derecho sucesorio. Em, este PowerPoint lo voy a subir porque me parece importante remarcar puntos específicos sobre el tema de albaceas y su regulación. Lo primero que tenemos que considerar es qué es el albacea. Yo básicamente voy a seguir el programa porque me parece que está ordenado de una manera y dispuesto que es pedagógico, así que en ese sentido voy a seguir un poco ese diagrama. Lo primero que hay que decir, ¿qué es el albaceas? O sea, ¿qué entendemos por albaceas? El albaceas no hay una definición en el Código Civil hoy, pero sí había en el Código de Vélez. Es la persona designada por el testador para cumplir las disposiciones testamentarias, o sea, cumplir la voluntad del testador. Eh, y controla también el cumplimiento de esas disposiciones. Inmediatamente vamos a ver por qué puede o sea, su cometido es cumplir las disposiciones y realizar las disposiciones o controlarlas. Es un cargo de fiducia. ¿Qué quiere decir? Que el testador, digamos, o el causante, cuando elige a un albaceas, es una persona de su confianza. Obviamente debe estar en el testamento válido, descripto o designado con características específicas. O sea, debe ser una persona que pueda ser individualizable, ¿no? O sea, debe ser individualizado el albaceas en el testamento. En cuanto a la naturaleza jurídica, la doctrina digamos, ha dicho que podría asemejarse a un administrador, a un ejecutor testamentario. Es un oficio legal, en realidad, otros dicen, porque emergen de la regulación del Código Civil y Comercial y en su momento del Código Civil, la actuación del albacea, las responsabilidades que tiene, la retribución. Es un mandatario post-mortem, también dijeron otros, es una persona que ejecuta disposiciones para después de la muerte de una persona que ha dejado sus disposiciones en vida, por supuesto, y es un representante, otra parte de la doctrina ha dicho, de los herederos, de los legatarios, de los causantes o del acervo. En rigor de verdad, o sea, lo que hay que decir es que el Código Civil anterior decía que era un ejecutor testamentario y hoy por hoy no hay un concepto en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre qué es el albaceas, pero por su cometido, sí, o sea, su función es cumplir las disposiciones testamentarias. En cuanto a los caracteres del albaceas, bueno, es un cargo que es voluntario, o sea, no podría imponérsele a una persona que ejecute las disposiciones testamentarias. Se lo designa en testamento y esa persona debe aceptar ante el juez de la sucesión ese cargo que se le está dispensando. O sea, entonces, por eso decimos, es voluntario y requiere la aceptación del albaceas, ¿no? Es un cargo que es personalísimo, quiere decir que lo debe ejecutar personalmente. Por esto que decimos, es un cargo de confianza, el testador elige una persona que considera que va a poder cumplir sus disposiciones testamentarias. Eso no quita que el albaceas no pueda delegar en un mandatario el cometido de las funciones que él tiene, que son ejecutar las disposiciones testamentarias. Entonces podría, inmediatamente vamos a ver, que el albaceas podría tranquilamente delegar en un tercero. Lo que ocurre es que vamos a ver también que si él delega en un mandatario, corren a su cargo y cuenta las responsabilidades de todos modos. El cargo del albaceas es un cargo remunerado. O sea, en principio el albaceas debe ser retribuido por las tareas que realiza por la ejecución testamentaria. Lo que establece la ley es que si la retribución no está en el testamento, que siempre por el principio de especialidad y también por el principio de la voluntad testamentaria, primero hay que ver qué dice el testamento respecto a la retribución y si nada dice, ahí obviamente lo establece el juez del sucesorio, pero digamos que en principio es remunerada. Y el nombrado puede estar nombrado en el mismo testamento en donde están las disposiciones testamentarias que él va a ejecutar o en otro testamento diferente. Vamos a ver algo más de la remuneración en un momento cuando existen, digamos, disposiciones testamentarias
dadas una albacea y a la vez en la misma persona coinciden la figura del legatario, como está regulado en el Código Civil Comercial. Yo de acá en adelante, en todo el PowerPoint, les voy a consignar los artículos, más que nada para que se familiaricen con ellos y para que los puedan ir a buscar directamente al código. Son poquitos, pero tienen mucho contenido legal en cuanto a cómo es la función. En cuanto a las especies y números de albaceas, que el propio programa también establece, puede ser que el testador haya asignado a un único albaceas o a varios albaceas. Lo que establece y sí regula el código es, bueno, cuando digamos, el albaceazgo es una función unipersonal, que una única persona, no hay ningún inconveniente. Pero cuando ha nombrado a varios albaceas, ahí sí se hace una aclaración en la ley, en el 2523. El código dice que en principio van a tener que cumplir la función los albaceas en el orden que están designados en el testamento, en primer orden, segundo orden, o sea, van a cumplir según el orden en que están enumerados y designados. Y en el caso que haya expresamente establecido el testador que deban hacerlo en forma conjunta, debe estar en el testamento, porque eso puede traer algunas controversias, máxime si estamos, o sea, si está instituido un albacea y además puede coexistir un administrador en la sucesión, los herederos y los legatarios. Cuando hay muchas personas, entonces debe estar claro que si hay designados varios albaceas, lo ejecutan, las funciones la ejecutan en el orden de los nombrados y si expresamente ha dicho el testador, no, yo quiero que fulano y mengano actúen conjuntamente, bueno, el código dice, en ese caso deberán decidir por mayoría las cuestiones trascendentales, que son ejecutar las disposiciones testamentarias o presentarse en una sucesión, en un proceso en donde la sucesión es parte, o bueno, cualquier actuación que puedan hacer en el marco del cumplimiento de las disposiciones testamentarias, deberán decidirlo por mayoría. Cuando hay desacuerdos en una sucesión, es en general así, lo resuelve siempre el juez del sucesorio. Bueno, en cuanto a la capacidad y la designación del albaceas, o sea, quiénes pueden ser designados y qué requisito establece la ley para que una persona pueda ser albaceas. Hay una cuestión que es muy importante, que está impuesta en la ley, que dice que no importa si al momento del nombramiento, o sea, al momento que el testador redacta el testamento, sea un testamento hológrafo o sea un testamento por escritura pública, la persona es incapaz. Lo que interesa es que sea capaz al momento de ejecutar las disposiciones testamentarias. ¿Qué quiere decir? La persona podría ser una persona menor de edad, vamos a poner un ejemplo concreto. Podría ser una persona menor de edad al momento de designársela en el testamento, pero no puede ser menor de edad al momento de ejecutar las disposiciones. Por eso dice, debe ser capaz al momento del cumplimiento, no interesando si es incapaz o existe incapacidad al momento del nombramiento. Sobre quiénes pueden recaer las funciones del albaceazgo, también en esto el código ha evolucionado, porque, bueno, como los enumero ahí, de la A a la D, dice las personas humanas plenamente capaces, las personas jurídicas, los organismos de la administración pública, centralizada y descentralizada, o un funcionario público. Acá vamos a hacer algunas distinciones o cuestiones. En el Código Civil de Vélez, hasta antes de la reforma, se establecía que las mujeres no podían ser albaceas si no estaban autorizadas por su marido y tampoco podían realizar esa función contrariando la voluntad del marido. Siempre estaban como autorizadas por el juez y con este tipo de autorización. Hoy todas las personas humanas, dice el código, son plenamente capaces para ejercer el albaceazgo. También podrían ser personas jurídicas, eso es importante, porque una organización, una sociedad que se dedica a administrar sucesiones podría ser nombrada como albaceas. Los organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, y en el caso del funcionario público, dice, la designación se estima ligada a la función. ¿Qué quiere decir esto? Que si se designa albaceas a un funcionario público, no se lo está designando por la persona en sí, sino por la función que cumple. Entonces, el métier del funcionario, la función que ejecuta debe estar vinculada, obviamente, a administraciones de herencias o de cosas ajenas. Y dice se debe ajustar a alguna de las formas testamentarias. Por supuesto que
El albaceazgo puede ser, el albaceas puede ser nombrado en un testamento hológrafo o en un testamento por escritura pública, pero es importante que se cumplan las formas que establece el código, porque sabemos que el principio de las formas testamentarias es que existan requisitos mínimos formales. El principio de formalidad establece que deben cumplirse las condiciones impuestas por el legislador para que sea válido ese testamento. En cuanto a las facultades y los derechos, en principio, obviamente que el albaceas tiene las facultades que designa el testador. Esto va a ocurrir, o sea, esto ocurre a lo largo de toda la sucesión testamentaria. Siempre se está a lo que dispone la voluntad del testador, ¿sí? Para eso hace el testamento. Si no se designan facultades, dice el código en el 2523 y el 2526, bueno, tendrá las facultades, o sea, deberá cumplir los actos procesales y de los negocios que tengan que ver con el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. O sea, cuando no está designado que el albaceas tenga que hacer tal o cual cosa, deberá obviamente hacer todos los actos para cumplir con el testamento y las disposiciones. Y dice el código, que esto es muy importante, que no se lo puede eximir o dispensar de hacer el inventario y rendir cuentas. ¿Por qué? Porque acá hay intereses de otras personas y principalmente de personas que son propietarios y administradores de la sucesión, que son los herederos y los legatarios. Y además hay responsabilidades específicas respecto a los herederos y legatarios. Entonces, es necesario y es imprescindible que al momento de aceptar el cargo se realice el inventario de los bienes hereditarios, porque como ya vimos en otras unidades temáticas, el principio de la responsabilidad es limitada a los bienes recibidos, pero pueden existir casos de responsabilidad ilimitada, y en el caso de no hacer inventario puede perjudicar a los herederos y a los legatarios. Y debe rendir cuentas, obviamente, al final del cumplimiento de las disposiciones testamentarias de lo que ha realizado con los bienes. En cuanto a los deberes y facultades que tiene este albaceas, en principio obviamente giran en torno a ejecutar las disposiciones testamentarias, pero bueno, deben, dice el código, ¿no? Colocar en seguridad el caudal hereditario. Quiere decir que él deberá realizar todas las medidas cautelares y de protección de los bienes para que los bienes no se vean ni desvalorizados, ni que sean extraídos o sean ocultados, o bueno, o haya una malversación, o digamos, debe realizar todos los actos que aseguren que el patrimonio que quede incolume, por lo menos para cumplir las disposiciones testamentarias, porque dentro de las disposiciones sabemos que están también los legados, además de pagarse las deudas de la sucesión y las cargas, están los legados que hay que cumplir. Debe practicar el inventario citando a todos los interesados. Ahí la doctrina, y parte de la doctrina dice que en realidad se entiende que debe ser un inventario de tipo judicial. Bueno, eso habrá que ver en cada caso, pero debe realizar el inventario de los bienes, y estaría bueno también en esa ocasión que realizara el avalúo. Debe pagar los legados, obviamente comunicando a los herederos. Nunca debemos perder de vista que el albaceas, como ejecutor testamentario, no puede estar en contradicción o en contraposición a un heredero, porque el heredero es el propietario de la herencia, ¿sí? Debe reservar bienes de la herencia suficientes para proveer a las disposiciones testamentarias. Va de suyo que lo tiene que hacer, porque debe cumplir, o sea, su fin y su objetivo y la orden del testador es que realice las disposiciones testamentarias, y debe rendir cuentas de su gestión a los herederos, como en la calidad de propietarios que tienen. Una cuestión también que nos trae el código es qué sucede, digamos, en el supuesto que exista una contradicción entre un legatario y un heredero, ¿no? Entonces el 2529 infine establece que si existe una controversia entre estas dos figuras, debe suspenderse la ejecución testamentaria. Las disposiciones del testamento se suspenden hasta que se concluya, se resuelva esa controversia, que irá por incidente por separado ante el mismo juez del sucesorio. Porque no puede avanzar en las ejecuciones testamentarias si se está contradiciendo, si hay una contradicción en un legado, por ejemplo. Esto yo lo vinculo y se los consigno ahí en que, o sea, si existe una disquisición o una controversia, como la responsabilidad de los legados recae sobre los herederos,
Entonces es evidente que debe resolverse primeramente eso. Y además, si existiera, para el caso de existir, un administrador de la herencia que podría coexistir con el albaceas y con los legatarios y los herederos, también existe una cierta responsabilidad. Luego les consigno el procedimiento de pago de las deudas, cargas y legados como para hacer una vinculación en dónde nos estamos ubicando acá, de cuando hay una contradicción y las responsabilidades y demás. Y también existe en el código un orden de pago de las deudas, cargas y legados que está vinculado justamente a esta cuestión de la responsabilidad. Bueno, acá vamos más a cuál es la actuación procesal del albacea, digamos, en qué procesos debería intervenir como una manda legal el albaceas y en cuáles tiene un poco más limitada su función. El código establece en el 2529 que en los procesos donde se discuten los legados y el cumplimiento de los legados debe intervenir el albaceas porque, como vengo diciendo, los legados son parte de las disposiciones testamentarias. En los que se demanda el cumplimiento de cargos de la sucesión o un legado con cargo también podría ser, ¿sí? En los procesos en que se cuestiona la validez del testamento, las disposiciones testamentarias, porque obviamente eso le alcanza directamente al albaceas, digamos, tanto a su función, porque él debe cumplirlos, como en general, realmente si el testamento no resulta válido, pueden caerse las disposiciones testamentarias y también por ende podría discutirse la función del albaceas en este sentido. Iniciar el proceso sucesorio en caso de urgencia. Ahora vamos a ver inmediatamente un caso de la jurisprudencia en donde hay una controversia sobre quién debe iniciar el proceso sucesorio. No tenemos que perder el norte en este sentido. Siempre que existan herederos, ellos son los propietarios y los administradores de la herencia, entonces ahí se limita un poco las funciones de la albacea. Entonces, yo les puse iniciar el proceso sucesorio en caso de urgencia porque obviamente que los propietarios de la herencia son los que lo inician y tienen la prioridad. Pero en el caso que haya una omisión o una tardanza y se puedan exponer los bienes a inseguridad o exponer a desvalorización o lo que fuera, el albaceas debe iniciar la sucesión. La limitación, entonces, como les pongo después, es que en cuanto a lo que es en general el aspecto sucesorio, el albaceas no puede, si no es heredero, o sea que no es heredero, no puede realizar compraventa de los bienes sucesorios en la sucesión testamentaria a su cargo, digamos. Solo él actúa en los procesos para beneficio, o sea, como actor o demandado para beneficio de la sucesión, pero en calidad de ejecutor de las disposiciones. Bueno, lo que hay que tener presente en el caso del albaceazgo es dos supuestos diferentes que pueden darse. Cuando existen albaceas y herederos o legatarios y cuando no existen, porque el Código Civil y Comercial los regula de distinta manera. Porque, por lo que vengo diciendo, si el albaceas, si coexisten el albacea y los herederos, la actuación del albacea se reduce a controlar que se cumplan las disposiciones testamentarias o actúa ante la demora de los herederos, porque los herederos son los propietarios. Y si no existen herederos, ahí sí tiene facultades más amplias, porque el albacea, además de tener que poner en seguridad los bienes, cumplir las disposiciones testamentarias, pagar los legados y demás, en el caso que no exista esta figura del heredero, la herencia va a resultar vacante. ¿Qué quiere decir esto? La herencia vacante, como les consigno ahí, está regulada en el artículo 2441 al 43, bueno, y siguiente, pero cuando no hay herederos y si hay y habiendo legatarios nombrados, no se presentan o no hay legatarios, la herencia queda para el fisco, como ya sabemos. Entonces, en el caso de inexistencia de herederos, pero que existe un albaceas designado, el albaceas tiene que igual cumplir, obviamente, el testamento, la disposición testamentaria y hacer, digamos, que los bienes queden en posesión del fisco, ¿no? Hacer todas las actuaciones procesales para que queden en la órbita del fisco. Bueno, ahora en estos dos supuestos que le pongo como supuestos específicos de la coexistencia del albacea con los herederos y no,
tenemos que pensar del siguiente modo. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que existen, o sea, siempre están por sobre las funciones del albacea las facultades que tienen los herederos y los legatarios. Eso lo dice el 2528. O sea, los herederos siempre conservan las facultades que les da la ley como propietarios de la sucesión, de los bienes sucesorios o del acervo hereditario. Entonces dice, conservan las facultades cuyo desempeño no es atribuido por la ley o por el testador al albacea. Como venimos diciendo, en primer término se cumple el testamento como dispuso el causante y el testador o testador, y en segundo término se va a lo que dice la ley. Pero nunca deberían perder, y ese es un caso que también les traigo de la jurisprudencia, nunca deberían perder los herederos y los legatarios las facultades que le da la ley. En cuanto a qué conductas podrían tener los herederos respecto del albaceas, bueno, pueden destituirlo en el caso de que el albaceas le sobrevenga una incapacidad o actúe con negligencia o el acervo sucesorio se encuentre en estado de insolvencia o exista mala conducta de su función. Siempre los herederos mantienen sus facultades más allá de las disposiciones testamentarias en estos supuestos específicos en que, digamos, o por una condición física o de salud del albaceas o por una mala conducta en general o negligencia, eh, digamos, el albaceas actúa en contra o podría ser perjudicial para el desenvolvimiento o la ejecución testamentaria, podrían, digamos, destituirlo o correrlo de su cargo. Y el fin del albaceazgo, dice, lo que quise poner ahí con el fin es que en cualquier momento los herederos y los legatarios, los herederos como propietarios de la herencia, pueden pagar las deudas, los legados, depositar el resto en el sucesorio y dejar sin efecto la función del albaceas. También podrían pedirle al albaceas, solicitarle garantías para que los bienes no se vean expuestos a inseguridades o se desvaloricen y demás. Y en el caso ya de que el albaceas actúe en el proceso y cumpla su cometido de ejecutar las disposiciones testamentarias, pero no existan herederos, bueno, como acabo de decir, se da, digamos, o hay inexistencia de herederos, eso lo dice el código, o los legados insumen la totalidad del haber sucesorio y no hay derecho a crecer entre los legatarios. En ese supuesto en particular, el albaceas pasa a ser, digamos, un protagonista principal en el proceso sucesorio testamentario y es el representante de la sucesión, debe realizar el inventario. Eso ya dijimos que en todos los casos debe realizar el inventario e interviene en los juicios en que la sucesión sea parte, pero ya como representante de la sucesión, porque no hay herederos. Entonces, realiza la administración de los bienes sucesorios conforme lo establecido para el curador de la herencia vacante. Él debe poner, como acabo de decir, los bienes a disposición del fisco, realizar todos los actos procesales que conlleven a ese cometido. Y si llegado el caso, realizado todos estos actos, debe transmitir los bienes que le sean indispensables para cumplir la voluntad del causante. Él nunca debe perder de vista, o sea, en cuanto a las funciones, que es el ejecutor de las disposiciones del causante. Como habíamos dicho hace un momento, cuando hablamos de los caracteres del albaceas, el albaceazgo, digamos, es una institución que está basada en la fiducia, es una institución en donde el testador elige una persona por sus características, entonces por eso se dice es intuitu persona, porque es según las características de la persona designada, pero eso no quita que el albaceas pueda delegar en otra persona su actuación. Delega su actuación, pero la responsabilidad, o sea, sigue siendo de él. Por eso dice el artículo. ¿Puede designar un mandatario? Sí, podría designar un mandatario. No está obligado a obrar personalmente. Le es permitido colocar un mandatario que actúe a su costa, cuenta y riesgo, aun cuando el testador haya designado albacea subsidiario. O sea, él responde siempre porque es intuitu persona, pero podría delegarlo en un mandatario y ahí, bueno, serán aplicables las reglas del mandato
entre el albaceas y el mandatario, ¿no? Porque el albaceas responde en la sucesión. Otro tema que también creo que está en el programa, si no me equivoco, dice letrado apoderado del albaceas legatario. Bueno, en el caso que el albacea delegue su función en otra persona, también puede darse este supuesto, que es, por un lado, que el albaceas designa un letrado, patrocinante o apoderado, para que lo represente en la sucesión. Dice, en ese caso, los honorarios del abogado solo deben ser sufragados por la sucesión si sus trabajos son razonablemente convenientes o necesarios para el cumplimiento del cargo del albaceazgo. Y si el albaceas es abogado, que puede darse el caso, de hecho el caso que les tengo de la jurisprudencia también se refiere a eso, que era un albaceas que a la vez era abogado y en la actuación procesal, en el proceso sucesorio, había actuado en ambas funciones, como albacea y como abogado. En el caso que el albacea sea abogado, se le abonan, por un lado, la retribución que le corresponde por su función de albaceas y por otro, la retribución que le corresponde en su calidad de letrado, patrocinante o apoderado. Y por último, en el caso de que el albaceas abogado contrata a otro abogado para presentarse en la sucesión, porque quiere ser patrocinado por un colega, la sucesión paga los honorarios profesionales, pero dice Aspiri, que es una postura, nada más, no tiene que ser la única, que debería merituarse, si él ha puesto, siendo abogado, ha puesto a otro colega, merituarse en la retribución del albaceas esta cuestión. Porque siendo abogado no se entendería muy bien por qué va a nombrar a otro colega. Pero bueno, y además todo lo que genera la función tanto del albaceas, salvo que existe un legado y que diga que se paga con el legado esa función, o sea, todo lo que el gasto que genera la función del albaceas y también la del abogado patrocinante va a recaer sobre los herederos y la sucesión. Bueno, otro tema importante es cuál es la responsabilidad del albaceas, o sea, hasta dónde el albaceas debe responder por la ejecución testamentaria. Entonces el artículo 2527 nos dice, el albacea responde por los daños que el incumplimiento de sus deberes causa a los herederos y legatarios. Él debe tomar todas las medidas para que eso se evite. Como dijimos, o como venimos diciendo, siempre los propietarios, los administradores de la herencia son los herederos. Lo que pasa es que los herederos deben respetar la voluntad del causante de haber designado, colocado un albaceas. Eso no quita que el albaceas, como está regulado en la ley, deba cumplirlo con la premura y con la responsabilidad que le conlleva su cargo, ¿sí? En cuanto a la retribución, bueno, ya un poco venimos hablando, que el principio general es que se le va a pagar lo que establezca el testamento. Siempre vamos al principio general, perdón, al principio de la especialidad en cuanto a la interpretación de las disposiciones testamentarias y al testamento. Siempre en las sucesiones testamentarias vemos qué dice el testamento y tratamos de interpretar mediante el juez las disposiciones y si no se va en segundo término, si no ha designado sobre alguna cuestión del testamento a la ley. Entonces, en cuanto a la retribución, la remuneración fijada en el testamento, primero es la que vale, y en segundo término, si no se ha establecido ninguna remuneración, el juez establece cuál es la remuneración del albaceas. Pero el código establece algunos parámetros que tienen que ver con que tiene que haber una vinculación entre la retribución y las tareas que realiza. Entonces, los puntos yo le puse parámetros, serían límites o hasta dónde puede pedir una retribución del albaceas o hasta qué montos. Deben considerarse dos cuestiones. Una, cuáles son los bienes legados, o sea, cuál es el valor y la importancia de los bienes y cuáles son las tareas realizadas. ¿Esto por qué? Porque pueden existirse o darse en el mundo jurídico o en el mundo, digamos, de los procesos sucesorios, acervos hereditarios o sucesiones que tengan bienes de mucho valor, o también puede suceder que sea una sucesión con bienes de escaso valor o pocos bienes. Entonces siempre, o sea, no puede haber una desproporción entre lo que se le pague al albaceas por su función y los bienes que existen en el acervo. Por eso dice importancia de tareas realizadas. Y en el caso de que el albaceas sea legatario, como vengo ya también mencionando, el 2530 dice, si la función constituye un cargo del legado,
excepto que de la interpretación de la voluntad del testador emerja otra cosa, se le paga con el legado, ¿sí? Entonces hay que tener presente que si el albaceas es legatario, el principio general es ese. Se entiende que la función de albaceazgo es un cargo y que él se va a cobrar la retribución del legado. Y si no, se interpreta, como venimos diciendo, la voluntad del causante. En cuanto a los gastos que irrogan las tareas de ejecución del testamento, de las disposiciones testamentarias, obviamente que los gastos son reembolsables y los honorarios se pagan por separado si él ha utilizado su profesión. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de si el albaceas es un abogado, no se le podría decir, no podría decirle en realidad a un heredero, bueno, no, vos sos albacea, pero también sos abogado, pero bueno, entonces, digamos, hacemos un 2 por 1, no te pagamos el patrocinio o no te pagamos la función de apoderado de los herederos porque ya cobras como albacea. No es así. Si él utiliza su profesión para cumplir las disposiciones testamentarias, debe pagársele en forma diferenciada o separada. Eh, ¿Cuándo podrían oponerse los herederos a la remuneración establecida? Y ahora vamos a ver el fallo de la jurisprudencia, por eso se los traje. ¿Cuándo es afectada su legítima? Como ya vimos en otras unidades temáticas, los herederos legitimarios tienen una porción reservada, protegida por la ley, que se llama legítima. Si la retribución del albacea afecta a la legítima de algunos de los herederos legitimarios, ascendiente, descendiente o cónyuge, bueno, ahí podrán oponerse y resolverá el juez del sucesorio. Y en el caso que el albaceas, ¿en qué casos el albaceas, dice la ley? En realidad, el albaceas en principio no podría, no lo dice la ley, el albaceas no podría oponerse a la retribución. Lo que puede hacer es, si la retribución está dada en el testamento, el albaceas lo que debe hacer es no aceptar el cargo. O sea, si él considera abierto el sucesorio y leído el testamento, abierto el testamento, dependiendo qué tipo de testamento sea, que la remuneración no se corresponde con las tareas que él tiene que ejercer, bueno, no acepta el cargo. Y si hay una regulación que es de tipo judicial, porque no se ha establecido en el testamento cuánto debe pagársele, bueno, ahí podrá oponerse como o en cualquier proceso por sus intereses, podrá discutir con los herederos, como pasa en el caso que les traje, el monto, pero en principio, les digo, ese es el principio general. Siempre interpretándose o no dejándose de vista que lo que dispone el causante es lo que es la prioridad. ¿Y cuándo finaliza o cuándo terminan las funciones del albaceas? ¿Cuándo llega a su fin el albaceazgo? Bueno, en principio, y por el principio general, por las ejecuciones completas del testamento. O sea, una vez cumplidas todas las disposiciones testamentarias, terminaría su función. Por vencimiento del plazo fijado por el testador, si es que hay un plazo, si el testador ha puesto bueno, el testamento debe cumplirse en 2 años, en 1 año o de tal o cual modo, en un tiempo determinado, eh, en el plazo que es cumplido, y si él podría igual, de todos modos, pedir una prórroga al juez para el cumplimiento, ¿no? Porque pueden darse algunas desavenencias en el proceso o dilaciones o lo que fuera. Pueden pasar un montón de cosas, como ha pasado, por ejemplo, en este caso, podría yendo por ahí un poco a la realidad, a la pandemia de hoy, podría pasar que una sucesión testamentaria, existe una albacea que está ejecutando las disposiciones y de repente pasa esta cosa que es una cosa de fuerza mayor, que es una pandemia en donde se dilata la sucesión, ese podría ser un caso. Entonces podría pedir la ampliación del plazo para el cumplimiento de las disposiciones. Y también finaliza por, obviamente, muerte del albaceas, incapacidad sobreviniente, puede ser una afección a la salud, por renuncia o destitución del albaceas. Siempre pensamos que, bueno, el albaceas como un ejecutor testamentario puede renunciar a su función, obviamente va a tener que rendir las cuentas que la ley le impone y puede también ser destituido, como ya lo dijimos, por mala conducta, negligencia, por colocar a los bienes en desequilibrio patrimonial o insolvencia en realidad. Y bueno, les puse medio en grande cuando por cualquier causa, esto que les digo, el albacea designado subsiste
la necesidad de colocar, o sea, es destituido o renuncia o lo que fuera, pero subsiste la necesidad de colocar un albaceas porque hay alguna otra cuestión que ejecutar o algún cargo que cumplir, bueno, se puede nombrar, el juez podría nombrar a otra persona para que cubra el cargo dentro de los que están nombrados, ¿no? Por eso dice, cuando por cualquier causa cesa el albacea designado y subsiste la necesidad de llenar el cargo vacante, lo provee el juez con audiencia de los herederos y legatarios. Bueno, las causales ya las hemos hablado bastante, no lo voy a repetir. Y acá les traje dos casos de la jurisprudencia. Uno, que es del 2016, de la Cámara Civil Nacional, Sala G, que tiene que ver con las facultades del albaceas cuando existen herederos. En este supuesto sucedió lo siguiente, en la situación fáctica. El albaceas había iniciado la sucesión testamentaria y a la vez los herederos también la habían iniciado. Entonces se había dado una controversia. ¿Qué pasa? Como venimos conversando, cuando existen herederos y albaceas, más allá de las disposiciones testamentarias, los herederos y los legatarios nunca pierden las facultades y los deberes y cargas que tienen según la ley. Entonces, los que tienen la prioridad para iniciar la sucesión son los herederos. En este caso sucedió que iniciaron a la vez, entonces la justicia dijo, la Cámara dijo, se rechaza la sucesión intentada por el albacea testamentario, pues si existen herederos testamentarios a los que le compete la posesión y administración de la herencia y la responsabilidad por el cumplimiento de los legados, como venimos conversando, aquel, el albaceas, solo habrá de limitarse a vigilar y controlar el cumplimiento de la voluntad del causante, como lo venimos diciendo. Las atribuciones que le confiere el testador al albacea no pueden exorbitar, o sea, no pueden extralimitar el control del cumplimiento de los legados, las mandas o las disposiciones a cargo de la herencia, pues aquel, el albacea como ejecutor testamentario, es estrictamente un tercero interesado en la apertura de la sucesión, pero no es parte de la sucesión. ¿Se entiende? Y tiene las facultades que le asigna el testador de acuerdo al 2523. Acá cerramos esta cuestión de albaceas con existencia de herederos legatarios, sin existencia de herederos y legatarios o sin existencia de herederos. Y el otro fallo que me resulta interesante porque siempre es controvertido, son controvertidos o hay controversias en las sucesiones, para la redundancia, con el tema de la retribución de la albacea, por esto que les explico, o sea, la ley dispuso que el principio es que debe retribuirse según lo que disponga el testamento. En segundo término, la retribución la hace el juez, o sea, la dispone, la resuelve el juez, se tendrá en cuenta las tareas y el valor de los bienes, pero acá lo que sucedió es lo siguiente, esta era una sucesión un poco controvertida porque los herederos estaban peleados, una cosa bastante usual eh, de ver en tribunales, pero bueno, es un fallo de la Cámara también Nacional de Apelaciones del año 2017 y lo que sucedía era lo siguiente. Primero esto que les digo, o sea, los herederos eran muchos y además se habían hecho como grupos, eran como 2 o 3 grupos de herederos que actuaban obviamente en interés al interior de los grupos. Pero lo que sucedía era, una de las herederas particularmente solicita que se sancione al albaceas porque ella decía que había actuado con mala conducta, o sea, que había sido negligente o había actuado de mal modo. ¿Por qué? Porque alegaba que el albacea sabía, conociendo una caja de seguridad donde se encontraba un número determinado, un monto determinado de dólares, el albacea no había hecho la denuncia, digamos, cuando hace el inventario no denuncia la caja de seguridad y además cuando conoce en un momento posterior que existen los dólares, los retiene. Eso decía una heredera. Otro grupo de herederos de este sucesorio decía que ellos en realidad se agraviaban no tanto por eso, sino porque la base regulatoria que se había tomado, como ustedes saben, en cualquier proceso en general y en las sucesiones en particular, existe, o sea, la persona que solicita una regulación de honorarios debe denunciar la base. En este caso, había una base regulatoria que tenía que ver con el valor de los bienes, como venimos hablando. Pero bueno, se agraviaban porque la base regulatoria tomada para la regulación de honorarios del albaceas, más su actuación como abogado patrocinante, no estaba acorde a los valores reales de los bienes, como que había una base regulatoria muy alta, decían ellos.
En rigor, de verdad, lo que sucedió es que la Cámara les dijo no, de ninguna manera, porque en realidad cuando ellos hacen esa presentación mediante el recurso de apelación, no estaba bien fundado el recurso, por lo cual la crítica no era razonable, no habían elementos para rebatir esa base regulatoria. Entonces dijo directamente, recurso desierto, no voy a hacer caso omiso a esa cuestión. La resolución de este caso se da del siguiente modo, y les puse 3 puntitos porque son los principales. Se confirma la sentencia de la primera instancia, resaltando que más allá de que las mujeres, porque estas quejosas o agraviadas eran un grupo de mujeres herederas, tenían derecho a presentar sus agravios, cualquier persona cuando una sentencia judicial les contraria o les perjudicial puede apelar. Eso no significa que, digamos, que existe un obstáculo para reconocer los honorarios del albacea por la tarea que ha realizado, porque efectivamente la había realizado. Lo que pasa es que las herederas estaban disconformes en los modos o las formas en que había actuado el albaceas, pero la tarea la realizó. Lo segundo es, ordenó regular los honorarios del albacea con una reducción en cuanto a su retribución en la función de albaceas por omisión de la realización del inventario y la indebida entrega de esta caja de seguridad, de los dólares que estaban en ella, y confirmó los honorarios como letrado, porque como les decía, en esta sucesión el albacea tenía el cargo de ejecutar las disposiciones testamentarias, pero también había actuado como abogado patrocinante de un grupo de los herederos. Y señalaron que, señalaron porque la Cámara es un organismo integrado por varios jueces, dice, señalaron que si el testamento no establece la retribución que debe otorgarse al albaceas, corresponde que al juez determinarla. Entonces, debiendo considerar lo que ya venimos hablando, el trabajo efectuado y la magnitud de los bienes sucesorios. Entonces, zanjada esta cuestión, ¿por qué les traigo este fallo? Por esto, porque como venimos diciendo, puede suceder que el albaceas sea a la vez un abogado. Y si es abogado, preste sus servicios en la sucesión. Debe quedar claro que la retribución debe ser separada. Después, como esto avala un poco esa postura que trajimos de Aspiri, si existe la función de albaceas y también la de abogado, y en este caso se sumaba la omisión en el inventario de la denuncia de una caja de seguridad con dólares y la debida entrega, digamos, en tiempo oportuno de los dólares, bueno, en ese caso se hace como una distinción en la retribución. La Cámara redujo la retribución en relación a su función como albaceas. De ninguna manera podía no pagarle la retribución, los herederos de ninguna manera podían dejar sin pagar la retribución y tampoco debería haber sucedido o podría haber sucedido que no se le pagara como letrado, porque son dos cuestiones diferentes. Así que con esto más o menos cierro el tema. Si hay dudas, quedaremos a disposición de ustedes. Es un tema que por lo general no llegamos a darlo en las comisiones porque queda como a lo último, pero es importante tener presente todas estas cuestiones que expuse y principalmente considerar que estamos en el marco de una sucesión testamentaria que tiene ciertas particularidades que están dadas por la ley, digamos, en cuanto a su regulación y prima la voluntad del causante y los jueces deben interpretar la voluntad y las disposiciones testamentarias a favor de lo que ha querido disponer justamente el causante porque es su derecho, ¿no? Dentro del marco de la porción disponible, él puede hacer con sus bienes lo que le plazca siempre que no afecte la legítima de los herederos legitimarios. Bueno, hasta aquí un gusto compartir con ustedes y espero haya quedado claro. Soy un poco rápida para explicar. Bueno, que les vaya bien en el examen de sucesiones y un abrazo y buenas tardes.